cuando la sociedad decidió en 2018 votar por un cambio. Este cambio no se ha reflejado en materia de ciencia y tecnología y en el peor de los casos se ha reflejado para peor. No he recibido amenazas represalias hasta ahorita del gobierno y de mi institución por decir lo que pienso, pero sí de mis colegas. ¿No será también que sean estos prejuicios que hay en torno al estudio, a la academia, a la ciencia, a la educación, a la aspiración? ¿No será que tiene todo esto que ver también lo que está sucediendo en torno a la ciencia y a los científicos, investigadores y demás en este país? Por supuesto que hay un terrible prejuicio en contra de la actividad científica por parte del presidente, pero fundamentalmente por parte de la directora general del CONACYT, ¿no? La doctora Marilena Álvarez Bulia Roses. Yo voté por López Obrador y no solo voté por él, sino que fui a alguien que a mis conocidos, amigos, los invité a darle oportunidad, ¿no? Un paréntesis, doctor. ¿Se arrepiente Arturo Erdely de haber votado por Andrés Manuel López Obrador? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted haya decidido poner el dedo en la llaga, para nosotros es un honor, es un placer, es una distinción. Muchísimas gracias. Yo soy Tony Aguirre. Esto es efectivamente El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Escándalo entre la comunidad científica de México y del mundo se ha despertado desde hace un tiempo ante las acusaciones, las severas y exageradas y desproporcionadas acusaciones en contra de 31 científicos mexicanos aquí en este país que presume de leyes, que presume de transformaciones y de muchas otras cosas. Está sucediendo esto. Y sabe usted, seguramente lo ha escuchado, se lo reitero, de qué acusan a estos científicos. Nada menos que de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. La descabellada y la desproporcionada acusación o acusaciones de parte de la Fiscalía General de la República, de esta fiscalía que se dice, pues eso, autónoma, en términos reales ya no lo sabemos si lo es o no, está en contra de estos científicos. Esto nos lleva a pensar que el manejo tan errático de la pandemia en México y estas severas acusaciones contra los científicos nos hacen pensar, además de muchas otras cosas que también vamos a charlar hoy, está el actual régimen, la 4T y particularmente el presidente en contra de la ciencia. Es nuestro tema de hoy, AMLO contra la ciencia. Y para ello hemos recurrido a dos expertos, dos personajes, dos personalidades muy admiradas, muy apreciadas, que lo que dicen es importante, es necesario que los escuchemos. Es Arturo Barba, periodista del conocimiento, amigo de un servidor y de esta emisión. Él es experto en ciencia, en tecnología, en salud, en medio ambiente. Es coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa, nada más ni nada menos. Muchas gracias, Arturo Barba, por estar con nosotros. Ya te extrañábamos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Tony. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Arturito Barba. Y también está otro Arturo, a quien yo admiro profundamente. Él no lo sabe, hoy se lo digo y le damos la bienvenida por primera vez a este espacio y esperemos que evidentemente es la primera, pero que no sea la última. Arturo Erdely, él es doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, es maestro en ciencias y actuario. Muchas gracias, doctor Erdely, por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, pongamos el dedo en la llaga. ¿Está AMLO en contra de la ciencia, Arturo Barba? Híjole, Tony, la verdad es que es un asunto complejo. No me gustaría irme por aspectos tan simplistas, ¿no? Pero, y sobre todo porque en estos 30 años que tengo dedicándome al periodismo del conocimiento, me ha tocado ver a López Obrador en distintas facetas, ¿no?
Lo que recuerdo muy bien, por ejemplo, en 2012, durante la campaña electoral, él fue el único candidato que mencionó a la ciencia como un tema importante. Y recuerdo que en ese entonces mencionó al doctor René Drucker, que ya falleció y que fue un connotado científico mexicano, como posible secretario de Ciencia y Tecnología, porque decía López Obrador que para él la ciencia y la tecnología debería tener el estatus o el nivel político de una Secretaría de Estado. Sin embargo, a estas alturas, 8 o 9 años después, la verdad es que los hechos muestran otra cosa, ¿no? Pero no estoy tan seguro de que si se debe a su analfabetismo científico personal o a que la gente que lo rodea y que debería de orientarlo en materia de ciencia y tecnología no lo ha hecho muy bien. No sé hasta qué punto se puede determinar si él es el que en ese sentido toma decisiones. Y no es lo mismo, por ejemplo, en el campo de la salud, en la terrible gestión, si podemos llamarle gestión, de la pandemia de COVID-19. En múltiples ocasiones López Obrador ha señalado muy claramente que él sigue las instrucciones y los consejos de sus médicos, es decir, públicamente le pasa la batuta y la capacidad de decidir al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Si López-Gatell no toma decisiones basadas en el conocimiento, no sabemos hasta qué punto está queriendo complacer los caprichos del presidente o son decisiones de motu propio. La verdad es que es difícil meternos en esos intríngulis de la grilla mexicana. Lo que sí queda claro es que cuando en un hogar se determinan las prioridades a la hora de gastar los ingresos, eh, ahí se manifiesta lo que es realmente importante. Y esto se traslada en un país hacia los fines presupuestales. ¿A qué se dedican los presupuestos en este país? Y si hacemos el análisis de los presupuestos dedicados a la ciencia y la tecnología, en México no se ha incrementado de manera notable. Se ha mantenido, digamos, al nivel como se venía gastando los últimos años en el gobierno de Peña Nieto. Hay que reconocer que el periodo más oscuro, presupuestalmente hablando, para la ciencia mexicana fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Ahora, esto en realidad tiene muchas facetas, ¿no? Estoy solo mencionando la parte presupuestal y la parte en la que López Obrador era candidato hace 2 sexenios, ¿no? Hace 9 años. Han cambiado mucho el panorama, han cambiado las circunstancias y por supuesto López Obrador ha cambiado también muchísimo. Ahora como presidente las circunstancias son distintas, sus discursos son distintos y su actuar ha sido muy diferente. A ver, Arturo, si te estoy entendiendo. Es decir, no estamos peor. Ya habíamos estado mal en los terrenos de la ciencia en México. Presupuestalmente hablando, sí. Habíamos estado peor en gobiernos anteriores. De hecho, una de las características de los distintos gobiernos, de todos los partidos políticos, es que en este sentido todos son lo mismo. A lo mejor no son iguales, pero son lo mismo. Son igual de ignorantes, no consideran a la ciencia y la tecnología como factores fundamentales para tomar decisiones y por lo tanto el crecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país ha sido mediocre, menos que mediocre. Nos estamos quedando atrás respecto a los países de América Latina, ya no de la OCDE, de América Latina. Los países latinoamericanos nos están superando en cada vez más indicadores relacionados con ciencia y tecnología. Esto se ha mantenido igual exactamente con este gobierno. La verdad es que eso es triste cuando la sociedad decidió en 2018 votar por un cambio. Este cambio no se ha reflejado en materia de ciencia y tecnología y en el peor de los casos se ha reflejado para peor. Gracias, Arturo Barba. Arturo Erdely, ¿qué opinión le merece a un experto en ciencia como usted este asunto de acusar con estos serios señalamientos a los 31 científicos mexicanos o de México o en México? Bueno, creo que primero hay que entender que pues esta cultura
pues muy arraigada en nuestra sociedad de la corrupción, pues invade todas las áreas, ¿no? O sea, aún áreas que uno imaginaría que son impolutas, perfectas, como a veces tiene la idea del medio académico de que ahí no hay corrupción. No, sí hay, o sea, hay corrupción como lo hay en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, por un lado digo, bueno, pues sí, se tiene que investigar si hubo algún tipo de excesos, digamos, la investigación administrativa me parece válida. Digo, sí sorprende un poco porque normalmente hay controles bastante estrictos, es decir, hubo convenios entre el CONACYT, el Foro Consultivo, para entregar recursos públicos, se hacen auditorías que tienen que estar aprobadas, o sea, sí existen los mecanismos, pero aún así, en México somos a veces muy creativos y muy geniosos y a veces le encontramos la manera. Entonces, primero, no dar por hecho de que el medio académico está exento de la corrupción, ¿no? No hay un área en México que pueda decir o afirmar a ciencia cierta que está exento de corrupción, ¿no? Entonces, sí, si hay algunos indicios, pues se deben investigar. Sí, sí resulta, sí suena excesivo, digamos, ya el tipo de acusación como se planteaba, pedir unas órdenes de aprehensión en Almoloya, delincuencia organizada, ese tipo de cuestiones, sí ya digamos, y tan fue así que, bueno, pues dos jueces rechazaron otorgar estas órdenes de aprehensión, entonces sí, pues hay excesos, ¿no? Es decir, lo que yo alcanzo a ver, pues es más que un ánimo de realmente poner orden, investigar esas cuestiones, veo más un ánimo de revancha. Eso es lo que alcanzo yo a apreciar. Y de hecho, desde antes, de toda la vida, o sea, digamos, quienes nos movemos en los círculos científicos, académicos de México, sabemos que hay grupos, que hay envidias, que nos tiramos a veces unos a otros, o sea, no somos muy distintos de otras áreas de la sociedad. Entonces, lo que yo estoy viendo es más, sí, una vendetta de cierto grupo que ahora tiene mucha injerencia con así, contra otro grupo que antes la tuvo y que no la tiene, ¿no? Así es como yo lo alcanzo a ver, pero bueno, pareciera ser que ahí el fiel de la balanza, afortunadamente, hasta el momento están siendo los jueces que dijeron, a ver, pues fundamenta bien, sí, pero no procede una orden de aprehensión por esos delitos, no estaba bien motivado, entonces, bueno, ahí dependemos mucho del Poder Judicial, de esa división de poderes, ¿no? Para que esta confrontación que se está dando, porque se está dando no solo en el ámbito científico, sino en todos los ámbitos, es un gobierno que ha llegado, pues desafortunadamente, a polarizar y a cobrar facturas a quienes los atacaron, porque también es cierto, es decir, yo veo que mucha gente dice, bueno, es que el presidente actúa como un resentido. Bueno, pues es que digo, también fue bastante atacado y sí es cierto que hubo en campañas anteriores recursos de la iniciativa privada destinados a desacreditarlo más de la cuenta y decir que hasta cuánto esta campaña era un peligro para México. Entonces, bueno, digo, somos seres humanos, no puedo imaginar que todo eso se le resbalara a López Obrador y pues sí, ahora llega al poder y dice, bueno, pues voy a aplicar la ley y particularmente con severidad a aquellos que me impidieron y que me atacaron y que me humillaron. Entonces, así es como yo lo veo, tanto en el ámbito científico como fuera de él, un gobierno, sí, que viene a cobrar facturas a quienes también cometieron excesos en el pasado. Gracias, doctor Erdely. Arturo Barba, en una columna que me hiciste el favor de compartir, que resume en gran medida lo que está sucediendo en este ámbito, señalas, insinúas sobre los abrazos no balazos contra el narco, no así contra los científicos, si vamos a decirlo de esta manera. ¿Así lo consideras? Si al pésimo trabajo del sistema judicial mexicano, inundado de corrupción, le sumas la falta de política para enfrentar al crimen organizado, es un caldo de cultivo ideal para que se sigan cometiendo injusticias. Y esto que ha pregonado López Obrador de abrazos no balazos, pues no aplica para todos, ¿no? Y yo creo que lo que vimos ahora recientemente con Lozoya disfrutando de un banquete en un restaurante de lujo, es una muestra clara, ¿no? La verdad es que yo coincido con el doctor Erdely de que, por supuesto, que el sector científico mexicano no es impoluto, ¿no? Y hay que recordar que hay casos notables de corrupción, por ejemplo,
el doctor Adolfo Martínez Palomo, Premio Nacional de Ciencias, gran científico mexicano, fue inhabilitado por casos de corrupción. Otro gran científico, José Luis Morán, que fue presidente de la Academia Mexicana, también Premio Nacional de Ciencias, fue inhabilitado por corrupción. La corrupción está en todos lados y se debe de investigar con toda severidad. Ahora, en el caso específico de la pretensión de la Fiscalía General de la República por meter a la cárcel no a científicos, no hay que aclararlo, no son 31 científicos, hay gente con formación de doctorado, no todos son investigadores, de hecho, muy pocos de los acusados son investigadores, la mayoría de ellos son burócratas, gente que ha vivido en la administración pública de instituciones científicas, entre ellos, por supuesto, del CONACYT y también del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Son desproporcionados y no hay elementos para acusarlos por delincuencia organizada ni recursos de procedencia ilícita. Por eso los jueces, por muy corruptos que sean, no han encontrado elementos para darle o obsequiarle, como le dicen los políticos del mundo del sector judicial, no les han obsequiado la orden de aprehensión porque no hay elementos, por muy descabelladas que parezcan las acusaciones, no hay elementos. Ahora, este es para el caso específico del pleito entre el CONACYT, que es una vendetta política clara, ¿no?, de la actual directora del CONACYT, en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por muchos aspectos. Fundamentalmente porque quien dirigía el Foro Consultivo cuando entró este nuevo gobierno era la responsable de impulsar la ciencia del sexenio pasado, la doctora Julia Tagüeña. Entonces, no sé bajo qué principio político absurdo quienes formaban parte de la mesa directiva del foro eligen a la responsable del área científica más golpeada además del CONACYT. Durante el gobierno de Peña Nieto se dieron recursos crecientes a las empresas transnacionales y nacionales y se le recortaron los recursos a los investigadores, principalmente de las instituciones de educación superior del país. Y la responsable de esto, una de las principales responsables de esto, fue justamente Julia Tagüeña. Y sin embargo, la eligen los miembros de la mesa directiva para encabezar el foro, que es un órgano, que era un órgano de asesoría del propio CONACYT. Entonces, fue una pésima jugada política de parte de los científicos mexicanos. Y por supuesto, detrás de eso hay una vendetta de quienes actualmente dirigen el CONACYT en contra de ese grupo que tomaba decisiones de uno y de otro lado. Entonces, yo creo que en realidad sí se están cometiendo injusticias como se cometen en todas las áreas, pero yo creo que en este caso hay un claro tinte político en contra de esas acusaciones y bajo esa figura de delincuencia organizada y de uso de recursos de procedencia ilícita, simple y sencillamente no va a cuajar y, por supuesto, va a ser rechazado y será rechazado por cualquier juez que se enfrente a este caso. Gracias, Arturo Barba. Arturo Erdely, estaríamos entendiendo un poco que la 4T de alguna manera quiere edificarse destruyendo lo que había antes. Así entiendo un poco que está sucediendo. Decía doctor Erdely hace un momento que finalmente podría ser un tinte de venganza del presidente que fue muy atacado, en fin, como quiera que sea, pero ¿no será una venganza de Gertz Manero, como dice Raimundo Rivapalacio, como escribió en El Financiero? Pues ahí ya caemos en el terreno de las especulaciones. O sea, efectivamente, pues sí coincidió que no hace mucho, pues ha habido señalamientos acerca de cómo muchos años no fue aceptado dentro del Sistema Nacional de Investigadores y cómo bajo la actual administración ya es aceptado y en el máximo nivel, en el nivel 3, ¿no? Aparte de algunos señalamientos acerca de su obra o la originalidad de su obra. Entonces, pues coinciden esas cuestiones y eso inevitablemente nos lleva a especular, ¿no? Entonces, pero creo que esos no son los temas, digamos, de fondo. Digo, sí llaman la atención ese tipo de asuntos,
pero creo que no hay que perder de vista qué es lo que está pasando con la ciencia en México, cómo lo están viviendo la mayoría de los científicos. Es decir, los recursos son escasos, sí, son escasos, y por lo mismo, pues se empiezan a dar esas pugnas que siempre las ha habido por obtener esos recursos escasos, obtener esos proyectos. Y entonces, eso es lo que acaba generando divisiones en el medio académico, de, bueno, quién obtiene los recursos, quién tiene. Y ahí es donde algunos científicos o grupos de científicos pues encontraron en hacer política la manera de acceder a esos recursos. Entonces dejaron de ser científicos porque es que si no empezamos a cabildear con los políticos, con los diputados, no nos va a llegar el presupuesto. Y entonces ahí es donde pues algunos toman ese camino, quizás originalmente con una buena intención, pero pues sí, moverse entre los lobos de la política y demás, pues no ha de ser sencillo y quizás algunos pues se vieron ya envueltos en una situación de la que ya después no pudieron salir, o algunos sabían, pero aún así dijeron, pues es que es así, o no hay dinero para mis proyectos, y pues algunos le acaban entrando de esa manera, y otros pues nada más quizás nos quedamos de espectadores diciendo, bueno, pues yo no soy de andar acabildando con políticos, yo meto mi solicitud y pues si no gané la asignación de recursos, pues lo vuelvo a intentar pues entonces ese es un poquito el panorama. Entonces creo que la parte que hay que ver más que centrarnos en personajes que sí son personajes importantes que están impactando, pero que no nos deben distraer de, bueno, realmente preguntarnos hacia dónde va la ciencia con este gobierno, va mejor, va peor, al margen de esas vendetas, al margen de esos personajes que meten mucho ruido a la discusión, ¿no? A ver, doctor, ¿hacia dónde va la ciencia en la 4T? ¿Cómo ve en estos 3 años? ¿Vamos mejorando en ese sentido o vamos empeorando? O como dice el clásico, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor? Pues yo te diría que desde la perspectiva que yo tengo como académico y desde mi ámbito de trabajo, pues no alcanzo a ver exactamente. O sea, no tengo claridad de dónde estamos parados, si vamos mejor o peor. Digamos, yo en lo personal, pues no he tenido problemas para continuar con mi labor, para expresar mis opiniones. De hecho, a pesar de que he expresado opiniones particularmente muy críticas acerca de la interpretación de las cifras de COVID-19, pues en lo personal no he vivido ninguna, hasta el momento, no he vivido ninguna represalia o ninguna situación de la que yo me pudiera quejar y decir, ¿no? Porque digo, he sido muy abierto, he dado muchísimas entrevistas, he sido muy público en mis críticas, en mis señalamientos de cómo se están manejando las cifras de COVID, y más que cómo se manejan las cifras, cómo las están interpretando y cómo están tomando decisiones con ellas. Y bueno, hasta el momento, pues yo he podido continuar, no he tenido presiones en mi trabajo, no, hasta el momento, pues digo, no puedo decir que ya la libré, pero tengo que reconocer que hasta el momento he podido ser una voz crítica a la que me han permitido ser crítico y no he recibido alguna señal que a mí me preocupe o que diga yo, bueno, me están aplicando a mí algún rigor particular. Hasta el momento no ha sido así. Efectivamente, una de las voces críticas que surgen en este silencio del cual menciona en su artículo Arturo Barba, donde se alinean los científicos en gran medida. Señalas, Arturo, hay voces como la de Arturo Erdely, la misma voz de Arturo Barba, Antonio Lascano, Lorian Jiménez Faibi, en fin, quienes han estado en este mismo espacio. Arturo, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué mucha de la comunidad científica, como tú sostienes en tu artículo, calla, guarda silencio? Bueno, la verdad es que el sistema científico mexicano, a diferencia de algunos otros sectores, no surgió por la lucha de los científicos, sino que fue el resultado de una gran concesión que dio el expresidente Luis Echeverría cuando asumió el poder, después de, por supuesto, las protestas de los estudiantes del 68, del cual él fue el actor principal. Crea el CONACYT. Ya existía una institución previa que no tenía tanto impacto, pero ahí se empiezan a establecer las políticas científicas en México, como una concesión para tratar, digamos, de darle salida a toda esta inteligencia de las instituciones de educación superior para continuar haciendo investigación y tratar de orientarlos
hacia algunas políticas públicas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se fueron creando diversos sistemas de política científica, como el Sistema Nacional de Investigadores, cuyo origen inicial era tratar de detener la fuga de cerebros y proporcionar mejores ingresos y mayor reconocimiento a los científicos. Se logró el de mayor ingreso y reconocimiento, pero la fuga de cerebros no. ¿Esto qué quiere decir? Que se han seguido formando investigadores en México o jóvenes que podrían dedicarse a la investigación y no han encontrado cabida. México tiene graves problemas en materia de ciencia en muchos aspectos, entre ellos la falta de espacio a sus jóvenes investigadores. Pero no es de ahorita, Tony, no es de este gobierno, es de hace décadas. Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores empezó a funcionar como un mecanismo de control. Muchos científicos, afortunadamente no es el caso del doctor Erdely, pero muchos científicos que cuestionaban y criticaban y que aún lo hacen, han sido presionados de distinta manera, ¿no? El doctor Antonio Lascano es uno de ellos, que ha sido presionado y se le quiso expulsar de uno de los comités de evaluación del que él formaba parte. Entonces, pero no solamente a este nivel nacional, sino a nivel institucional, ha servido como un mecanismo de control. La comunidad científica mexicana se dejó guiar por métodos de evaluación y por estos mecanismos de control, y no suele ser muy participativa en muchos aspectos. Por ejemplo, no se defiende ni a sí misma. Por ejemplo, nadie protestó, o casi nadie protestó por el nombramiento de Gers Manero por el SNI. De ahí que Riva Palacio está equivocado y otros columnistas están equivocados. La comunidad científica no rechazó a Gers Manero. Esto no quiere decir que no lo deba rechazar. Yo creo que debió haberlo rechazado y que así como están protestando en contra de estas acusaciones injustas, en contra de la gente de exfuncionarios de CONACYT y del foro, así debieron haber protestado en contra del nombramiento de Gers Manero. Pero no solo en este caso, debieron haber protestado en contra de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o en contra de tantos problemas nacionales que hay. Y esto quiere decir que la comunidad científica no es solidaria. No es solidaria ni consigo misma ni con la sociedad mexicana. Y eso hay que reconocerlo. La comunidad científica mexicana está más viendo hacia sus adentros, viéndose el ombligo, que conscientes de la importancia que tienen en este país. Por supuesto que son pocos aquellos que se atreven a protestar, a señalar los graves problemas que tiene nuestro país en materia de ciencia y tecnología, y aquellos que lo hacen no son bien vistos. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que cambiar, que no las va a hacer este gobierno y que tampoco veo que haya como mucho interés de parte de la comunidad científica. Este pronunciamiento que ha habido por todos lados, incluso a nivel internacional, la verdad es que es la primera vez que ocurre, Tony. Nunca la comunidad científica se había pronunciado de tal manera sobre cualquier cosa. Lo están haciendo ahorita, ojalá que reflexionaran y pensaran en organizarse bien en organismos realmente autónomos, críticos y propositivos, porque México los necesita. Son la inteligencia de este país y los necesitamos con urgencia para resolver nuestros principales problemas. Gracias, Arturo. Doctor Erdely, ¿no serán también que están, además de las vendetas y lo que ya nos han platicado de estas luchas intestinas entre estos organismos, no será también que sean estos prejuicios que hay en torno al estudio, a la academia, a la ciencia, a la educación, a la aspiración? ¿No será que tiene todo esto que ver también lo que está sucediendo en torno a la ciencia y a los científicos, investigadores y demás en este país? Pues mira, te puedo platicar cómo lo viví yo antes de este gobierno y cómo lo veo ahora, ¿no? Digamos, antes de que llegara el actual gobierno, pues yo era muy crítico de lo que veía yo que hacían gobiernos anteriores. De hecho, y lo digo y no me avergüenzo de ello porque no tengo por qué avergonzarme. Yo voté por López Obrador y no solo voté por él, sino que fui a alguien que a mis conocidos, amigos, los invité a darle oportunidad, ¿no? Un paréntesis, que doctor. ¿Se arrepiente Arturo Erdely de haber votado por Andrés Manuel López Obrador?
Es que esa pregunta, cuando comento esto, esa pregunta es inmediata, ¿no? Y creo que es una pregunta que no tiene mucho sentido, porque uno toma una decisión con base en la información que tiene uno al momento. Entonces, uno hace una evaluación al momento de ir a las urnas en 2018 y dice, bueno, sí, hay riesgos de uno, del otro, uno evalúa cuál es el riesgo de seguir por donde vamos, cuál es el riesgo de aventurarnos con López Obrador, y bueno, uno toma una decisión con base en esa información. O sea, y fue, creo, la mejor decisión que podía yo tomar con base en lo que yo veía y entendía hasta el 2018. Entonces, preguntarme ahorita que si me arrepiento, no le veo mucho sentido. Como decía mi abuelita, a toro pasado cualquiera es buen torero, ¿no? O sea, sí, no, pues si hubiera tenido una bola de cristal, pues quizás, no sé cómo habría yo votado para saber, ¿no? Pero con la información que tenía en 2018, pues así lo vi y así actué, y no tengo por qué arrepentirme y luego dar cuentas de ello. Yo ejercí mi derecho ciudadano y tomé la decisión que consideré pertinente. Pero bueno, en esa postura que yo tuve muy abierta, pues con mis amigos, conocidos, colegas, de que le diéramos oportunidad a López Obrador, recibí pues digo, somos muy de debatir entre académicos, ¿no? Y sí, fui muy atacado, muy mal visto, porque decían, no, es que va a destruir, va esto, el otro, o sea, no tenían esa percepción. Entonces fui muy atacado por mis posturas, ¿no? Pero bueno, pues así fue. Luego, ahora, llega el nuevo gobierno, al inicio le di el beneficio de la duda, pero yo en cuanto vi que algo no me cuadraba, que fue el manejo y la interpretación de las cifras, dije, bueno, al margen de que yo haya votado por este gobierno, si yo estoy viendo algo que no me parece que esté bien, tengo que hablar y decirlo y someterlo al escrutinio en público, porque los científicos no buscamos tener la razón, buscamos la verdad. Entonces, creemos que tenemos una explicación adecuada, la hacemos pública, pues para que la demás gente nos diga, nos la valide o nos la refute, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, yo en cuanto vi evidencia de que no estaban interpretando bien las cifras de COVID-19, pues las hice públicas. Y adivina de quiénes sí buscaron acallarme, porque ya dije, no he recibido amenazas, represalias hasta ahorita del gobierno y de mi institución por decir lo que pienso, pero sí de mis colegas sí me llegó cualquier cantidad de mensajes privados por correo electrónico de ya párale, nos estás desprestigiando, nos vas a generar más problemas, o sea, justo la comunidad, ahora que yo estaba haciendo crítico a este gobierno, mis mismos colegas, no todos, ¿no? Obviamente hubo algunos que sí me dijeron, oye, qué bueno que estás teniendo el valor de decir lo que piensas, pero la mayoría, al menos de los de mi área con los que yo convivía, fueron más bien mensajes de ya párale, no estás ayudando, en fin, entonces sí, esto que dice Arturo Barba del silencio de los científicos, así es. Y yo, ¿cómo lo interpreto? Y si es una realidad. Hay muchos que no quieren hablar ni decir por temor a perder pues ciertos privilegios, porque los académicos, digo, pues tenemos un sueldo base, los de universidad pública, tenemos un sueldo base modesto, luego tenemos una compensación adicional con base en la productividad que tenemos, ¿no? En la UNAM se llama PRIDE, en la UAM son becas, ¿no? Institucionales, pero son apoyos que no son seguros, que dependen de tu productividad y que dependen de comisiones evaluadoras. Entonces mucha gente luego tiene miedo a hablar porque dice, ¿qué tal que la comisión evaluadora me la aplica y me bajen mi estímulo, ¿no? O los que estamos en el SNI que dicen, no, pues, incluso varios colegas ya me dijeron, olvídate, cuando te toque evaluación de renovar el SNI, te lo van a quitar el SNI, ¿no? No sé, o sea, no sé, ya veremos si me lo quitan o no, pero el asunto es, no podría yo, al menos yo, con mis convicciones, dejar de decir lo que pienso por miedo a perder un estímulo económico. Digo, si mi preocupación fuera lo económico, pues me dedicaría a cosas que dejan más dinero, no estaría en la academia. O sea, estoy en la academia por convicciones, por supuesto que entrego mi productividad, que me inscribo a los programas de estímulos que hay, que estoy en el SNI, pues yo entrego mi productividad y si consideran que alcanza para tener el apoyo, pues adelante, y si no alcanza, pues adelante. Si se llega a dar algún tipo de vendetta por lo que he dicho, bueno, pues
pues que así sea, pero no puedo yo dejar de ser yo, traicionar mis convicciones por miedo a perder un apoyo económico. Y sí creo que hay varios colegas que tienen miedo a perder eso, por eso ese silencio del que habla Arturo Barba, y por eso es que ellos mismos eran los que trataban de, muy al principio, ya después ya no, pero muy al inicio, cuando empecé a ser muy público, pues eran ellos los que trataban de frenarme con sus comentarios, diciéndome, ya párale, básicamente. Y nada de ello, al contrario, ¿no? Se atizó los comentarios y las críticas de Arturo Erdely, cosa que nosotros agradecemos profundamente. Arturo Barba, entonces no sería una situación donde se esté callando voces críticas. No va por ahí el asunto en contra de los científicos, ni de la ciencia, ni de nada de este tema. Yo creo que no más que en otros gobiernos, ¿no? Yo creo que se ha exagerado en esta parte, porque justamente los 31 exfuncionarios y coordinadores del foro consultivo nunca han sido críticos con este gobierno, nunca han manifestado su desacuerdo con las distintas políticas, ¿no? ¿Tú los habías escuchado hablar antes o hablar de ellos? ¿No? No es un ataque en contra de la crítica, ¿no? Sin embargo, el asunto aquí es el mensaje general que se deja en la sociedad, ¿no? Y el mensaje que se está, desde mi parecer, exagerando en muchos medios, que es que este gobierno no quiere a los científicos, que este gobierno está en contra de la inteligencia de cualquier tipo, y yo creo que no podríamos generalizarlo de esa manera. Por supuesto que hay un terrible prejuicio en contra de la actividad científica por parte del presidente, pero fundamentalmente por parte de la directora general del CONACYT, ¿no? La doctora Marilena Álvarez Bulia Roses. Ella, a pesar de que creció, se desarrolló en este sistema científico, ella es quien más ha atacado a la ciencia mexicana. Habla de lo que ella entiende, no sé qué sea, como ciencia neoliberal, ¿no? Y trata de rescatar los conocimientos ancestrales, que muchos de ellos, por supuesto, no sirven, por ejemplo, en el caso de la agricultura. En fin, yo creo que hay una carga de prejuicios tremenda que han sido públicos y que todos hemos escuchado, y que esto ha llevado a tomar malas decisiones. Ahora, un presidente no puede saber de todo ni puede involucrarse en todo. Para eso tiene funcionarios en distintos campos. Creo que al presidente lo están mal informando, lo están mal aconsejando, porque a mí me consta, como lo dije al inicio, que cuando estuvo cerca del doctor René Drucker tenía una visión totalmente diferente en torno a la ciencia y la tecnología. Él era un convencido de que era importante subir de nivel al CONACYT, convertirlo en Secretaría de Estado, y yo creo que eso es muy importante, políticamente eso es fundamental. Quizá más adelante hay oportunidad de platicar sobre eso, y yo creo que su visión está muy determinada por quienes lo aconsejan, quienes hablan al oído y por quienes él escucha. Yo creo que la doctora Álvarez Bulia no ha abordado los grandes problemas que hay en torno a la ciencia. Como decía hace rato, la falta de incorporación a los jóvenes investigadores, otro de los grandes temas es que no hay suficientes centros de investigación en áreas que son fundamentales para el país, no hay suficientes instituciones de educación superior. La verdad es que hay muchos aspectos en los que se tiene que avanzar, y esos temas de gran importancia para el desarrollo del país ni siquiera se están mencionando, ni siquiera están delineados en las políticas públicas, y por supuesto tampoco por la parte de la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica tampoco está proponiendo cosas diferentes. La comunidad científica no ha criticado, Tony, al gobierno actual, ¿no? Simple y sencillamente está reaccionando, pero no está proponiendo ni criticando. Claro, claro, Arturo, y lo que ya hemos mencionado, la gestión de la pandemia ha sido lo que ha puesto el dedo en la llaga en este tema también, ¿no? Creo que no. Pero déjame decirte, ahora que lo mencionas, son pocos los investigadores que se han atrevido a hablar y a señalarlo. Yo creo que dado la magnitud
del problema y de la magnitud de la ineficiencia, deberíamos estar viendo reacciones como ahorita vemos en contra de las pretensiones de la Fiscalía, en contra de la política mexicana para gestionar la pandemia. Y esto no ha ocurrido así, salvo contadas excepciones como el grupo en el que participó el doctor Erdely. La verdad es que de ahí en fuera todos los demás están calladitos, como la Academia Nacional de Medicina. Ahí debería tener una participación importante. La Academia Mexicana de Ciencias, donde hay científicos de todos los campos, donde deberían exigir la creación de un consejo, de un comité asesor independiente, como ocurre en el resto de los países. Aquí en México no existe. Y ahí no han dicho nada, ¿no? Claro, porque es un escándalo extraoficialmente tener 600,000 mexicanos fallecidos. Bueno, habla tanto, ya el doctor Erdely nos lo informa, y bueno, y tú, Arturo, también en estas emisiones, y es un verdadero escándalo. Esto tendría que ser noticia a nivel mundial, y bueno, no es así. Yo no lo entiendo. Yo quiero agradecerles infinitamente a los dos, han arrojado luz muy importante a este tema. Era importante que escucháramos voces autorizadas y críticas, además como las de Arturo Barba, periodista experto en ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. Gracias, Arturo, se te admira, se te quiere y se te respeta mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias, Arturo Erdely, doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, maestro en ciencias y actuario, y una voz crítica que dice lo que piensa y lo escribe, por supuesto, como ese artículo donde asegura que votó por López Obrador. Ya lo había yo leído, doctor Erdely, y la verdad es que ya le tenía yo preparada la pregunta que le hice al respecto. La tuve que adelantar porque usted puso el dedo en la llaga. Yo quiero hacerles un último planteamiento, además de agradecerles infinitamente su participación. A ver, doctor Erdely, dijo algo muy fuerte el presidente López Obrador. No porque yo sea científico tengo derecho a robar. ¿Qué opinión le merece? Pues que tiene razón. ¿Quién puede estar en contra de eso? Como ya lo dije, el ánimo de corromperse, de quererse saltar las reglas para obtener un beneficio, está en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y el ámbito científico no está a salvo de ello, no está a salvo de ello. Entonces, digamos, la aseveración por sí misma no me parece que sea refutable. Creo que es una realidad que hay que enfrentar. Nada más si hay que cuidar que los procesos para investigar esos casos pues sean procesos apegados a derecho y con la mesura que requieren los procesos judiciales, porque sí, desafortunadamente, el actuar de las fiscalías, es decir, quien hace la parte acusadora, que son las fiscalías, pues tienen ciertos márgenes donde se le pueden mover, y se pueden mover desde la moderación, la objetividad, o le pueden meter un poquito más de fuego del necesario. Entonces es lo que están, digamos, haciendo, ¿no? O sea, no se puede decir que la fiscalía hizo algo ilegal, quizás fue excesivo, pero bueno, dentro de sus atribuciones dijo, pues a mí me parece que esto es delincuencia organizada, y así lo metió. Pues le metió, ahora sí, como decimos en los deportes, ¿no? Rudeza innecesaria, fue rudeza innecesaria, ¿no? Pero sí tampoco tenerle miedo a que se investigue, porque sí puede haber corrupción en cualquier ámbito de nuestras actividades en el país. Claro, doctor. Ahora, esto que dice el presidente, no porque yo sea científico, bueno, también hay que decirlo, no todos los científicos son así, ¿verdad? No todos los científicos, ni los investigadores, ni la gente que se dedica a la academia. Yo te diría que la gran mayoría no lo son así. La gran Claro mayoría que no lo estamos son. en esto porque nos gusta la ciencia, nos gusta la verdad, nos gusta transmitir conocimiento a estudiantes. La gran mayoría no estamos en eso, pero siempre va a haber los prietitos del arroz que desafortunadamente a veces desacreditan a todo un gremio, ¿no? Por unos cuantos, ¿no? Desafortunadamente. Claro, doctor. Arturo Barba, también ha mencionado el presidente, y lo dijo básicamente al principio de esta andanada, de este escándalo en contra de estos 31 miembros, pues, de la ciencia, vamos a decirlo así. El que nada debe, nada teme, dijo López Obrador. ¿Le creeremos después de lo que ha sucedido con Rosario Robles? Después de haber visto con estas viandas a Emilio Lozoya, ¿le creeremos?
Por supuesto que no. En este país, el que nada debe temer todo, ¿no? El Poder Judicial, como decía hace rato al inicio, es el más corrupto del país, ¿no? Uno de los sectores más corruptos, y se puede usar en contra de cualquier persona. Los periodistas lo sabemos muy bien. Se utilizan todos los aspectos legaloides para afectarnos de distintas maneras, ¿no? Para atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que esto se aplica para todos, ¿no? Si algo hemos padecido en México es la falta de justicia, ¿no? En todos los ámbitos. Y yo sí creo, es que dentro de las instituciones como el CONACYT y de las instituciones de educación superior deberían establecerse sistemas de rendición de cuentas diferentes a las que se utilizan ahora. Aquí no tenemos sistema de rendición de cuentas, aquí tenemos comprobación de gastos o justificación de gastos o distintos elementos que son fácilmente burlados por las instituciones y funcionarios públicos, pero eso no es rendición de cuentas, ¿no? Debería haber rendición de cuentas sociales frente a las distintas comunidades, y eso hace falta mucho, ¿no? Eso falta en cada una de las esferas de nuestro país. Y yo creo que en la parte científica no es la excepción. Deberían sí culparse a quienes tienen responsabilidades, ¿no? Fincarse responsabilidades conforme a derecho, pero también cambiarse las normas de rendición de cuentas, porque las que existen ahorita no funcionan en ningún sector y menos en el científico. Claro, y así como acabamos de mencionar, el doctor Erdely, sobre todo el peso, vamos a decirlo, no sé si del Estado o no, pero estas serias acusaciones en contra de esta parte de estos personajes que pertenecen a la ciencia, pues tendría que ser también sobre, no sé si me ocurre, Pío, Felipa, tal vez Martinazo, Ana Gabriela, Zoé, Barted, en fin, ¿no? Piso parejo, ¿no? Piso claro, parejo para claro. todos. Hay una larga cola, hay una lista que se sigue incrementando, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo les agradezco infinitamente a Arturo Barba y Arturo Erdely. Ha sido un honor. Qué placer, Arturo, conocerlo, vamos a decirlo en persona, ¿no? Gracias, muchas gracias. Encantado. Gracias a los dos. Muy bien, esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Infórmese muy bien para que usted tenga, como siempre decimos, la mejor opinión. Y si puede, comparta, critique, opine sobre este programa. Pongamos juntos el dedo en la llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta la próxima.